Un proyecto económico para Palestina sin hablar del conflicto es lo que propuso Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el controvertido Foro Económico Prosperidad para la Paz, celebrado en Bahrein. De esta forma, con un alegato en favor de las inversiones y el desarrollo económico de Palestina, mencionando la necesidad de la paz, pero sin hablar de las causas y situación del conflicto, abrió el foro rodeado de representantes empresariales y funcionarios de los países de la región. Para ser claros, el crecimiento económico y la prosperidad para el pueblo palestino no es posible sin una solución política justa al conflicto, una que garantice la seguridad israelí y el respeto a la dignidad del pueblo palestino. Sin embargo, hoy no era el día para hablar de temas políticos. Llegarán en el momento correcto. El marido de la hija de Trump no mencionó las disputas y víctimas que se han sucedido durante los picos de violencia. La última, el pasado mes de mayo, entre palestinos e israelíes, que han optado por no enviar ninguna misión institucional al foro de Bahrein. El enviado estadounidense hizo su alocución rodeado de figuras como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que intervendrán este miércoles en el foro. Mientras, palestinos de Gaza y Cisjordania mostraron su disconformidad contra la celebración de esta cumbre en una protesta a la que se sumaron ciudades como Beirut. De la paz a la prosperidad es el nombre de la conferencia de 2 días que inició este martes en Bahrein. Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente estadounidense, lidera el evento, boicoteado por sus supuestos beneficiarios, es decir, los palestinos. Kushner es el cerebro detrás del llamado Acuerdo del Siglo, una fórmula económica que, según la Casa Blanca, podía acabar con el conflicto israelí-palestino. Algunos han llamado irónicamente este esfuerzo como el Acuerdo del Siglo, pero en el fondo no queremos solo hacer un trato. De hecho, se trata de la oportunidad del siglo, si las autoridades tienen el coraje para conseguirlo. Se trata de crear una oportunidad para el pueblo palestino y la gente en todo Oriente Medio. La iniciativa incluye la dedicación de $50.000 millones a mejorar la economía palestina, que saldrían de un fondo financiado por los países ribereños del Golfo Pérsico. Los palestinos, que unánimemente rechazan el plan, volvieron a manifestarse. Varios de ellos resultaron heridos por la represión israelí. Los palestinos aseguran que la iniciativa va a ignorar la creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967 y el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares. Esta conferencia y el llamado Acuerdo del Siglo pretenden hacer lo siguiente. Primero, terminar con la causa palestina. Segundo, dar luz verde al enemigo sionista para que expanda su ocupación y control sobre toda Cisjordania. Y tercero, abrir la puerta a la normalización de las relaciones entre los países árabes e Israel. El pueblo palestino está unido con todas sus fuerzas para enfrentar el Acuerdo del Siglo. Resistiremos ante la ocupación. El pueblo palestino y las naciones árabes y musulmanes no aceptarán el Acuerdo del Siglo y la conferencia de Bahrein. Estamos seguros de que fracasarán. Los palestinos consideran que ante todo hace falta una solución política que ponga fin a la ocupación israelí. A su juicio, la administración de Donald Trump perdió su competencia de mediar entre los palestinos y los israelíes cuando reconoció Jerusalén al-Quds como capital israelí en el 2017. Rocío Hurtado con información de Kamran Adbari y Hispan TV Noticias. El presidente de Palestina ante la ONU denunció que Israel podría aprovecharse del plan de paz propuesto por Donald Trump para anexar nuevos territorios. Además, ha señalado que la propuesta del presidente estadounidense, denominada el Acuerdo del Siglo, obstaculiza un consenso global sobre el conflicto palestino-israelí. Pero, ¿en qué consiste ese plan? Nos lo va a explicar Fernando Monroy para acercarnos precisamente a esa propuesta. Donald Trump, María, ¿cómo estás? Mira, este acuerdo ha sido elaborado por Estados Unidos y ha sido revelado por un medio de comunicación
muy cercano al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Y es que entre las principales características que tiene este nuevo acuerdo que ha presentado Estados Unidos es la creación de la nueva Palestina. Y este acuerdo podría ser firmado entre Israel, Hamás y la Organización para la Liberación de Palestina. Pero ¿qué te parece si vemos a fondo, punto a punto, de lo que trata este acuerdo que ha sido llamado el acuerdo del siglo? Primero, la nueva Palestina no tendría un ejército, solo una fuerza policial. En caso de una amenaza extranjera, quien intervendría sería Israel. Y no lo harían de nada gratis. Tendría que la nueva Palestina pagar por esos servicios. Además, jamás tendría que entregar sus armas. Y Jerusalén no sería compartida, solamente sería o estaría bajo el control de Israel y la población árabe sería trasladada a la nueva Palestina. También tendría que haber elecciones democráticas dentro de 12 meses. Después de ello van a ser liberados paulatinamente los prisioneros que son palestinos y están en las cárceles israelíes. Pero detrás de todo este proyecto, estos acuerdos que quiere implantar Estados Unidos para el fin de la guerra entre Israel y Palestina, hay mucho dinero. Se quiere invertir $30.000 millones y parte de ello lo pone Estados Unidos, 20%, la Unión Europea, un 10%, y quienes parecen los más interesados son los países del Golfo Pérsico, el 70%. Bueno, ¿y cuál es la reacción desde Palestina? A los palestinos, al gobierno de Palestina no le gusta nada. Por ejemplo, desde el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina ha señalado que esto no es un plan de paz, sino condiciones para una rendición. De hecho, Mahmoud Abbas señaló de que si se llega a firmar el acuerdo, esto podría ser como el fin de la política de los palestinos. Sin embargo, Estados Unidos ante ello no se queda con las manos cruzadas. Ha dicho de que si alguno de los involucrados en la firma de este acuerdo no quiere firmar, lo que va a pasar es que Estados Unidos, Washington, va a cortar el presupuesto de las ayudas que presta a los palestinos e israelíes. Una clara presión para que los involucrados en este caso no se alejen de este acuerdo. Pero sigamos viendo qué quiere decir el gobierno de Palestina frente a este nuevo acuerdo que ha presentado Estados Unidos. Señala que el plan de Estados Unidos crea un pretexto para la expansión de Israel, que mantiene asentamientos judíos en territorio palestino. Además, el gobierno de esa nación señala que abogan por una solución de 2 estados y llaman a actuar a la ONU, a la Unión Europea y a Rusia. Por el lado palestino también se ha criticado de que los términos de este acuerdo han sido elaborados de manera parcializada, puesto que Estados Unidos siempre ha estado a favor de las acciones que toma Israel en su territorio. El último caso fue en Jerusalén, cuando movió su embajada desde Tel Aviv hacia esta localidad. Luego de ello lo siguió Guatemala, luego de ello vino Paraguay, que después de unos cuantos meses movió su embajada y la regresó hacia Tel Aviv. Luego de varios encuentros entre las autoridades de Israel y también de Brasil, se estableció la oficina de negocios en Jerusalén. Y por último vino Honduras, que hizo el anuncio de mover su embajada a Jerusalén. Sin embargo, todo quedó en declaraciones y no pasó más de ello. Así se reflejan las profundas divisiones entre estas ambas naciones. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Fernando. Y en